Así. Hola, buenos días, familia Conexión. Mi nombre es Francisco Villa, ya saben, soy uno de la casa Conexión. Y hoy está conmigo Gustavo Mercado, nadie más que el jefazo de jefazos, el jefe de la casa. Él es el director de todo lo que es Conexión Cultural. Hoy estamos aquí en este podcast para hablar un poco sobre turismo, sobre todo este problema, toda esta problemática que está aconteciendo ahora en el país, ¿no? Sobre a qué lugar nos dirigimos. Porque bueno, antes que nada quisiera decirles de qué se va a tratar el programa hoy, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar del turismo tras la pandemia. Hablaremos un poco sobre el posicionamiento del turismo nacional, el posicionamiento de los restaurantes durante esta pandemia y el futuro del turismo. En este caso, el turismo local. ¿Cómo es que va a afectar? ¿En qué nos va a ayudar? ¿Será bueno? ¿Será malo? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre eso. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Realmente agradezco la invitación. Efectivamente vamos a tocar distintos temas, como es el tema del turismo. Vamos a ver cómo también afecta en números reales. También las medidas que están haciendo los gobiernos, sobre todo el Estado de México, para el regreso de los sitios, de las personas a los sitios turísticos, de los regresos a los restaurantes, a los hoteles. Entonces yo creo que va a ser un programa muy interesante el de hoy. Yo creo que vamos a aprender mucho y sobre todo a pasarla bien, porque vamos a empezar a opinar de las cosas tanto buenas y malas que han implementado los distintos gobiernos ante esta pandemia como es el COVID-19. Exactamente. Bueno, como ustedes saben, México es un país turístico por excelencia, ¿no? O sea, tenemos 6 ecosistemas diferentes, tenemos mares, tenemos bosques, tenemos selva, tenemos una gran cantidad de recursos, no solo naturales, ¿no? Sino también arqueológicos. Entonces, en un sentido económico, el turismo repercute de una manera puntual e importante en la economía mexicana. Tan solo en información que hemos sacado de algunos periódicos, nos hemos dado cuenta que el PIB nacional ascendía a casi el 9%, a 8.7% de la cantidad de PIB que introducía el turismo a México. ¿Tú qué piensas de esto, Gustavo? No, y además también no hay que dejar de lado que el turismo es uno de los ingresos más importantes que tiene el país a lo largo de todo el año, además de las remesas que nos envían nuestros paisanos de Estados Unidos. Y no hay que dejar de apuntar la importancia del turismo en México, no hay que dejar de apuntar todo lo que abarca el turismo. El turismo no solo abarca un hotel, no solo abarca ir a visitar un sitio arqueológico, abarca restaurantes, abarca comercios, abarca artesanos, abarca distintos tipos de tiendas, ya sean grandes, pequeñas, medianas, y que nos afecta a todos, porque al final, como lo has mencionado, nuestro país es muy rico en cultura y es muy rico también en ecosistemas. Y al final mucha gente depende de los turistas, depende de gente de otros países, depende de los mismos turistas nacionales. Pues ahí tenemos el caso, por ejemplo, de toda la que es la costa de la península de Yucatán, ¿no? O sea, que crecía gracias a los turistas, ya sean nacionales o internacionales, pero, o sea, ahorita se ve vacío el lugar, ¿no? Claro, y lo importante es, por ejemplo, imagínate un turista americano, un turista europeo que vaya a Cancún y que quiera conocer Chichén Itzá o Tulum. Pues imagínate para los comerciantes, que les mandamos un saludo también, todo lo que están sufriendo, lo que la están pasando. Afortunadamente, ahorita poco a poco el gobierno federal y los gobiernos estatales han decidido también empezar a abrir los sitios, abrir restaurantes, abrir hoteles, porque económicamente hablando sabemos que era insostenible esta situación para pequeños comerciantes. No, y por ejemplo, más que para pequeños comerciantes, o sea, el turismo es por lo menos yo cuando estuve analizando y revisando un poco este tema, es algo impresionante lo que revisé, ¿no? Porque observando toda la cadena de suministros, o sea, en el sentido de que tú llegas a un restaurante, tú llegas con un artesano, tú llegas incluso con esa persona de la banana, ¿no? Pero todos esos eran pequeños negocios que a poquito llenaban lo que era el jarrón de la economía turística en México, ¿no? Pero ahora de la nada tu jarrón se rompió, o sea, no fue secuencial, no fue poco a poco, sino fue un golpe directo, ¿no? Por ejemplo, ahí están las aerolíneas, que también como la están sufriendo ya ahorita. O sea, ya reabrieron, ya iban levantando de nuevo su economía, pero cómo la sufrieron al principio, que muchas tuvieron que ir a la bancarrota en estos términos. No, y de verdad imagínate que en febrero, marzo estábamos todos trabajando normal, todos teníamos nuestro empleo, estábamos a lo mejor en nuestro local que tenemos de comida, de ropa, y de la nada es de, ¿sabes qué? Vas a cerrar porque empieza a haber el contagio y todo el mundo se empezó a contagiar. Entonces
pues de un día para otro, imagínate, no tienes una planeación, no tienes una estrategia para ver cómo le vas a hacer para seguir vendiendo. Entonces, yo creo que fue un golpe muy fuerte para todos los mexicanos y a la gente del mundo. Yo creo que imagínate, de que tengas tu local y de la nada te digan, no, pues mañana ya no puedes vender porque tienes que cerrar, porque no puedes aceptar a nadie. Y que las mismas plazas, a lo mejor tú estás rentando un local o algo y que te sigan cobrando la renta y tú no puedas producir mediante la venta. Yo creo que eso es muy complicado y es algo muy difícil para todos, porque esto nos pegó a todos. Sí, ricos, no ricos, gente a lo mejor que a lo mejor no cuenta con un capital muy grande, pero fue para todos, políticos, futbolistas, sí, actores, actrices. En esta ocasión estamos todos en el mismo costal. Estamos todos en el mismo costal y al final yo creo que nos hemos tardado en salir porque pues también no entendemos los lineamientos que nos dan las autoridades. Aquí nosotros estamos pues con nuestro cubrebocas, con nuestros guantes, con nuestro medidor de temperatura, pero yo creo que también no es suficiente. Yo creo que también nos tenemos que quedar en nuestras casas, tenemos que salir a menos que sea necesario, por ejemplo, para ir a trabajar, porque al final, pues si el gobierno tampoco te perdona los impuestos y al final el de la renta tampoco te la perdona, pues yo creo que es muy complicado sí. que podamos salir adelante económicamente hablando. Sí, por ejemplo, ahorita me estuve revisando aquí un poquito y me dio mucha curiosidad porque es ¿cómo lo ves tú de esta manera, no? En primer lugar, ¿cómo se podría decir? Todo el transporte, todo esto de los restaurantes, los bares, el alojamiento, el bienestar, los bienes artesanales, en este caso los bienes adquisitivos como los artesanales, el comercio, los servicios culturales, o sea, es toda una ola de lo que se detuvo. Entonces, en esta ocasión de la idea de pandemia o de el turismo tras pandemia, ¿cómo crees tú, Gus, que impactó esto desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Porque, por ejemplo, según algunos datos que recabamos, el transporte de pasajeros era uno de los más importantes para el transporte de turistas. O sea, es como tú sales de tu estado, tú sales de aquí del Estado de México y vas nada más a Ciudad de México, vas a Querétaro, vas a Hidalgo, vas a cualquiera de los estados por aquí de alrededor, pero aún así ya era una pequeña derrama económica que tú tenías. Imagínate que 10 personas piensan como tú o que 20 personas pensaban como tú, pero ahora ya no pueden hacerlo porque ya no puedo, hay pandemia, entonces me regreso a mi casita. Pero ¿qué va a pasar cuando esta pandemia pase, no? Porque al final no solo nos vamos a quedar con la pandemia, ¿no? Sino con todos sus problemas, que lo que más nos va a pegar va a ser la crisis, obviamente. Pero aquí ¿tú cómo crees que todos estos empleos o todos estos desempleos ahora, que ya van casi, que serán como 100,000 solo en el país y como 60,000 en el área de... No, van a 1,000,000. ¿1 millón? 1,000,000. No, o sea, en 1,000,000 en el país, pero en el sentido del turismo. Del turismo. Ajá. Ok. Y digamos, ¿cómo crees que tú vaya a repercutir? Porque muchos de estos desempleos son personas, como vimos, que eran comerciantes, ¿no? Que eran pequeños vendedores, que era se escucha chistoso, pero ese le muevo la pancita, ese vendedor de dulces en la playa, que es el que más se vio afectado y el que más se vio golpeado. Aunque también, como dijiste, los restauranteros y todos ellos tuvieron que cambiar todo su estilo de vida. Yo creo que esto va a ser muy complicado, volverlo a levantar, va a ser muy complicado volver a poder ganar esos empleos, ya que imagínate ahora las empresas, los negocios, los comercios locales ya no van a tener a tanta gente trabajando, debido a que los nuevos lineamientos del gobierno es hoteles, restaurantes, 30% de aforo. Entonces, pues, imagínate que tú le dieras empleo a 20 personas, ahora le vas a dar empleo a 7, porque pues no te alcanza para pagarle a las otras 13 personas. Entonces yo creo que esto es una afectación en todos los aspectos y a nivel de todas las personas. Porque quiero apuntar, como lo dijiste tú, en el tema del transporte público. Obviamente estamos acostumbrados de que aquí en México el transporte público vaya abarrotado de gente y que ya sabes que no cabías ni nada. Sí. Y el problema es pues que ahorita ya no se va a poder. Los lineamientos de higiene y de distancia va a dictar que el camión va a tener que ir a determinado número de porcentaje de pasajeros, cosa que al final también afecta a todos, porque si tú estás formado para ir a tu trabajo, que tu trabajo quede a media hora, y pues, tienes que esperar al siguiente, y tienes que esperar al siguiente, o si no hasta el siguiente,
Entonces imagínate, tú ya tienes un problema porque vas a llegar tarde a tu trabajo. Entonces son distintos temas que esto va a traer y obviamente va a cambiar. Obviamente, no sé si a ti te pasa que ahorita, o sea, ya cuando estamos en semáforo naranja aquí en el Estado de México, ya cuando alguien te va a saludar de mano se te hace muy difícil, como muy extraño como, que ya alguien... Como que hasta le dices, no, Susana a Sí, distancia. mejor el codo, Sí, porque mejor el codo porque... a mí en lo personal se me hace a veces como cuando me estiran la mano para saludar es como muy raro porque ya tiene 4 veces que yo no saludo a nadie de mano, ni nadie saluda de mano. Entonces, eso es muy complicado. Estamos cambiando yo creo que muchas cosas, yo creo que vamos a cambiar muchas más y que al final a lo mejor el trato, a lo mejor los trabajos, a lo mejor el ir a visitar un lugar va a ser totalmente diferente. Yo creo que esto fue una sacudida para todos, para todo el mundo, y que al final muchas cosas van a empezar a cambiar en el sentido de la higiene, en el sentido de la salud, que de verdad yo me quedo con algo que dijo la secretaria de Turismo del Estado de México, Evelyn Osorio Jiménez, que les van a otorgar, fíjate, le van a otorgar a 500 empresas unas becas para recibir el curso de bioseguridad por parte de la Cruz Roja Mexicana. ¿A qué empresas quiero llegar? Hoteles, restaurantes, bares, balnearios, promotores turísticas. Y que a mí me parece eso una muy buena iniciativa de la secretaria, porque al final yo creo que es necesario que todos entremos en esa misma capacitación, ¿no? Al final yo creo que muy pocas personas antes de esto sabían usar un cubrebocas, o sabíamos usar un cubrebocas, porque yo en lo personal tampoco usaba un cubrebocas. Yo creo que también la distancia, porque antes aquí en México pues somos caracterizados por ser muy, muy cálidos con todos, ¿no? Entonces era el abrazo, el saludo de mano, el golpecito en la espalda. Entonces a mí sí me hace muy buena iniciativa la que tiene la Secretaría de Turismo del Estado de México y empezar a capacitar a los diferentes negocios dedicados al turismo, porque son los que más aforan a la gente y son los que más aforan gente de otros países, otros estados u otros municipios. Exacto, y no solo eso, porque por ejemplo ahorita estábamos hablando de cómo la economía llegó a un punto en el que dices, pues ya no la puedo sostener, hay que reactivarlo todo, ¿no? A veces yo sí he visto que dicen en muchas ocasiones, o he escuchado hablar a mucha gente y decir, pero es que ¿por qué ya pusieron al estado en naranjas y todavía hay muchas muertes, ¿no? A veces esto implica más una necesidad, que es como ya no tenemos la posibilidad de sostener la economía tal y como está, tenemos que reactivarla de nuevo, poco a poco. Entonces, si tú vas a reactivar la economía por necesidad, pues lo único que tenemos que hacer o lo que mejor tenemos que hacer es indicarle a todos qué se tiene que hacer, ¿no? Como tú bien lo dijiste y estuvo muy bien lo que hizo la Secretaría de Turismo, que es bueno. Yo ya no voy a detenerlos en que salgan porque al final es necesario que se empiece a mover de nuevo la gente, pero te voy a pedir un favor. Sigue estos lineamientos. ¿Por qué? No es porque te quiera moler el hígado, no es porque te quiera molestar, no es por nada, sino porque estamos en una pandemia y si vas a querer turistear, por mí no hay problema, pero hazlo con seguridad. Y no solo por ti, ¿no? Sino por todas estas otras personas que no tienen tantas posibilidades como tú para enfermarse, porque, por ejemplo, hay gente necesitada, hay gente que no tiene los recursos para pagar un hospital o si quiere el médico, entonces tú dices... Pues así como lo hago por mi familia, que digo, pues no voy a salir de mi casa porque mi abuelita está enferma, pues también hay que hacerlo externo, ¿no? Extensible. Claro. A los artesanos, que hasta el momento son los que están sufriendo mucho porque al final se escucha feo, pero están todas estas personas en las calles vendiendo un poco de sus cosas como pueden para sobrevivir. Y es como, bueno, si no vas a afectar y quieres turistear, pues hazlo. Pero tu sana precaución, tu sana distancia, tu gelecito a cualquier museo, zona arqueológica o playa a la que vayas y vas a poder turistear feliz. Claro, y también obviamente apoyar a los nuestros, apoyar a los mexicanos, porque al final hay mexicanos que la están pasando mal en esta cuarentena. Por ejemplo, aquí en los periódicos locales, no sé si leíste que hay una persona afuera del hospital esperando a su esposa. Y en el hospital, es un hospital público, le dice que no le ha dicho nada de ella, lleva aproximadamente la señora unos 50 días en el hospital y le dijeron que tiene una deuda de $1 millón. Entonces, tú dime si es justo. O sea, a mí en lo personal me da mucho coraje porque ahorita es cuando más nos debemos unir, ¿no? Es cuando más nos debemos unir. Es más,
no tengo yo un problema con el gobierno ni nada, pero en este tipo de situaciones es cuando el gobierno debe de ser solidario con los suyos, ¿no? Debe de ser solidario con la gente, debe de ayudar a este señor. También pedimos a las autoridades del Estado de México que ayuden a este señor, por favor, porque estamos pasándolas todo mal, todos la estamos pasando mal, todos estamos en una situación complicada. Al final, si van a ir a turistear a algún lugar, por favor hay que apoyar también el comercio local, que es lo más importante. Por favor. Que es lo más importante. Por favor, ayuden a la gente que pueda vender una pulsera, que pueda vender a lo mejor un dulce, una despensa, lo que ustedes quieran. Por favor, les pedimos y les rogamos que ayudemos a todos, porque somos mexicanos, todos la estamos pasando mal, pero a veces podemos dar un granito de ayuda y podemos ayudar a alguien, ¿no? Al final, yo creo que eso es lo importante, ¿no? No es tanto ir a conocer el lugar, sino también poder ayudar a los nuestros, poder que todos lo brinquemos juntos esta pandemia, ¿no? Es lo más importante. Exactamente. Y ahorita que dijiste eso de apoyémonos todos como mexicanos, me diste una buena pauta para saltar al siguiente tema, que es el de los restaurantes. Y esto me encantó porque muchos restaurantes y muchos restauranteros empezaron a hacer algo muy curioso, que es, bueno, tú les dijiste, pues ya no pueden abrir, van a tener que buscar otras maneras. Algunos restaurantes empezaron a vender comida para llevar, pero muchos hicieron algo muy ingenioso, que es empezar a vender su despensa. Y tú te preguntas, no, pero pues ¿por qué, no? O sea, ¿por qué siguen comprando verduras? ¿Por qué siguen comprando todos estos aditamentos que necesitan para cocinar cuando ahorita no están teniendo clientes, ¿no? Claro. Pero tú te preguntas, es que el problema no son ellos, el problema es toda la línea que traen detrás de ellos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen productores que en muchos casos son específicos, que ellos van y le dicen a doña Chonita de la tienda, oiga, doña Chonita, véndame todas sus lechugas, ¿no? O véndame todas sus latas de atún. Entonces, doña Chonita está como que esperanzada, o estaba esperanzada en el pasado, de que ya tenía una venta constante, que era la de los restaurantes. ¿Qué pasa ahora que estos empiezan a cerrar? Los restaurantes dicen, bueno, pues tampoco le vamos a dejar a usted, doña Chonita, ¿no? Usted sígame mandando mis atunes, yo veo cómo los muevo. Entonces, lo que comienzan a hacer los restaurantes es sacar todo su producto y decir, no, pues te vendo una despensita, ¿no? Trae vinito, trae atuncito, trae esto, te cuesta esto. Y así, lo que muchos restauranteros o muchos restaurantes están intentando hacer de esta manera es, primero, no cortar su suministro constante y también mantener su poca economía fluyendo. ¿Por qué? Porque también tienen que pagar como dijiste, a los... Es decir, te lo voy a decir en inglés, es decir, waitress, o sea, bien free, ¿no? Yo, a los meseros. A los meseros, a los cajeros, a los de intendencia, o sea, ellos les tienen que seguir pagando esos. Por desgracia, en muchas ocasiones tuvieron que recortar un poco de su personal, pero el personal que aún les queda tiene que salir adelante. Entonces son buenas alternativas que los restauranteros y los restaurantes están buscando para continuar su camino hacia adelante, ¿no? Pero también el problema, fíjate, que es que a lo mejor los restaurantes recortan a su personal. Pero, y como lo mencionaste, también los restaurantes venden como las cajitas del vino, la comida, etcétera. Pero el problema es de que también la gente que está en recepción, la gente que está en caja, a lo mejor la gente que está en cocina, la gente que es mesero, o gente que está involucrada directamente en el restaurante, el problema es que ellos también se les recortó el sueldo. Al final se les recortó al 50% o hasta más, yo creo. Y es muy complicado porque imagínate, tienes familia, hay que pagar a lo mejor una renta, hay que pagar a lo mejor luz, el gas, transporte público para llegar al trabajo. Entonces, yo creo que aquí es un todo, ¿no? Aquí tenemos que ayudarnos entre todos, porque al final pues el restaurante a lo mejor puede recortar personal, ¿no? Uh-huh. Pero el restaurante va a seguir. Sí, en unos casos, en otros casos puede cerrar. Ya hay como más de... Pero imaginemos un restaurante de un nombre conocido, ¿no? Ajá. El que quieras. O una tienda de ropa, la que quieras. Ellos pueden recortar al personal, ¿no? Ellos pueden decir, ¿sabes qué? No tengo tanto ingreso para mantener a tanta gente. ¿Sabes qué? Te tengo que despedir. Pero ellos al final van a seguir siendo la misma tienda, el mismo restaurante, la misma tienda, la misma fábrica de pan, la misma fábrica de refresco, etcétera, etcétera, para no mencionar marcas. Pero ellos van a seguir. Al final ellos
es cuestión de tiempo para que vuelvan a levantar. Sí, exactamente, y al final, después de la pandemia, van a recontratar, y ahí es donde tú dices, bueno, no, No, sabes y cuándo ma- hacer, pero va a tener No, que y suceder. aparte, al punto que quiero llegar yo es, imagínate nada más que a su personal Ujú. les estén pagando casi el 25% del 100% que ganaban a lo mejor hace 5 meses, 25, 30, 50%. Entonces, es algo muy complicado porque no nos alcanza, ¿sabes? No nos alcanza. A lo mejor también tenemos hijos, a lo mejor también tenemos una esposa, a lo mejor tenemos a nuestra mamá, a lo mejor a nuestro papá, ya sabes. Entonces, yo creo como a mí se me hace un poco injusto porque ellos pueden recortar el sueldo, ¿no? Ellos pueden recortar personal, sueldo, pero la marca va a seguir estando ahí. El dulcecito que se vende, el X o Y, va a estar ahí. Pero el personal, el problema va a ser la búsqueda de empleo. Entonces, Ujú. acordémonos de algo, que aquí el gobierno no es el que otorga los empleos. No, aquí son las Aquí es estancias mediante privadas. la inversión privada. El gobierno, y hay que mencionarlo muy bien, otorga las facilidades para que una empresa se pueda venir aquí a invertir a un estado o al país. Ujú. Pero el gobierno en sí no tiene la capacidad de decir, bueno, yo puedo aventar 5 millones de empleos Ujú. ahorita, porque no tenemos la infraestructura tampoco. Entonces, por eso es de que hacemos un llamado a todos para que puedan ayudar a la gente que lo necesita, podamos ayudar a la gente y nos unamos todos, nos unamos con los doctores, nos unamos con las enfermeras, que son los que están al frente de batalla, están luche todos los días. Hay enfermeros y doctores que no pueden ver a sus familias por el miedo de contagiar. Entonces yo creo que aquí es cuando siempre nos debemos de caracterizar como los mexicanos solidarios, ¿no? Porque sabemos que siempre cuando hay una catástrofe en otro país, nosotros somos los primeros que ayudamos, nosotros somos los primeros que mandamos comida, ropa, etcétera. Cuando hay una catástrofe en otro estado, somos los primeros que ayudamos. Y aquí igual tenemos que ayudar a nuestros doctores, tenemos que ayudar a nuestros enfermeros, tenemos que ayudar a la gente que más lo necesita en estos momentos, y que al final yo creo que vamos a salir en no sé en cuánto tiempo, a lo mejor en un año y medio, pero seguirnos ayudando y seguir echándole ganas, ¿no? Porque al final Ya no es hay de otra. complicado, ¿no? Es Sí, complicado que de un día para otro pues, te quiten a lo mejor tus hábitos de tu vida diaria, de que a lo mejor salías a correr, a lo mejor salías a ver un cuate el viernes, el sábado, el lunes. Sí, no, las fiestas del fin de semana. Entonces, imagínate el problema de que de la nada te dicen ya no, y luego el gobierno te dice que un mes de cuarentena, luego te lo recorre a 2, luego a 3, luego a ya 4. 6 meses. Entonces yo creo que es muy complicado, ¿no? Aquí entre todos tenemos que cooperar, entre todos tenemos que ayudarnos y simplemente esperar y acatarnos a las Esperar y órdenes, acatar las a las es órdenes lo que nos queda. del gobierno federal, del estatal, del municipal, y pues seguir. A lo mejor podemos chocar con ideas, no podemos festejar otras, pero pues así es, y hay que estar con nuestras autoridades y hay que seguir los lineamientos de nuestras autoridades, tanto federales como estatales. Recuerden, nada más va a ser un rato y hay que echarle ganas. Ahorita que dijiste algo, me entró una curiosidad o una duda, ahorita que dijiste eso de los empleos de las personas, y es, ¿cómo crees que vaya a repercutir, o sea, desde tu visión personal, en esta situación de que como va a haber mucho desempleo, también va a empezar mucho negocio informal? O sea, que las personas van a empezar a vender gelatinas, van a empezar a vender productos de uso cotidiano o Claro. alimentos para sobrevivir, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, o sea, yo cuando voy de aquí a mi casa o salgo a comprar algo al súper, ves ya demasiadas personas que venden papas, que venden pan, que venden cualquier nimiedad de cosas, ¿no? Ahora eso, si lo trasladamos al mundo del turismo, a todo esto que es el ámbito turístico, ¿cómo crees que vaya a repercutir? Porque obviamente si hay más espacios turísticos o si hay más gente turisteando, ya poco a poco va a haber más gente turisteando, también va a haber más gente vendiendo. Pero eso, Claro. eso va a implicar que haya primero peleas por plazas de lugares, ¿no? Como que vas a encontrar un lugar y vas a empezar a pelear por ese lugar, ¿no? Claro. De que esta es mi esquina y yo aquí vendo papas, porque tú quieres venir a vender papas aquí, ¿no? Y Claro. por otro lado es cómo va a repercutir en los impuestos que van a entrar al gobierno, ¿no? Porque es ahora, yo no tengo empleo, yo estoy vendiendo productos fuera del SAT, pero ¿cómo va a repercutir eso en la economía de México en razón de que no va a haber tanto impuesto que pagar por todas estas nuevas personas que se unen a la informalidad? Y es que es muy importante lo que mencionas, porque al final, imagínate, ahorita conseguir empleo es muy complicado.
muy difícil, si no decir imposible. Y al final tú tienes que salir, luchar y conseguir algo de dinero para tu familia. Exactamente. Yo al final creo que en estos periodos no es necesario, ¿no? Es muy necesario para todos, es muy necesario porque no puedes quedarte en tu casa, no puedes como esperar a ver pues, quién nos va a contratar. Sí, no es como que, no, pues a ver, me quedo sentado en mi sillón. Sí, a ver quién me habla. Claro, No. tienes que salir y buscar porque hay una familia que mantener, porque a lo mejor hay un papá, una mamá, un hermano que a lo mejor, no sé, tiene alguna enfermedad, entonces hay que salir y buscarlo, ¿no? Yo creo que sí va a pegar mucho los impuestos porque al final, pues obviamente es dinero que no entra al gobierno, ¿no? Es dinero que no entra de impuestos, es dinero que no entra, pues a lo mejor al gobierno federal o al gobierno estatal, y a lo mejor vamos a empezar a ver muchos videos en las redes sociales de cómo los funcionarios de gobierno empiezan a levantar pues, locales de vender comida corrida, de vender a lo mejor dulces, como lo hemos visto, ¿no? Porque al final, pues el gobierno también se ampara en decir, tú también necesitas un permiso para estar vendiendo. Exactamente. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ponerse más las pilas en el sentido de poder darle facilidades a todos los comerciantes, poder darle la facilidad de poder conseguir los permisos y que tampoco estemos con el moche ni el dame y ya sabes. Sí, esa mordida que se va a poner esa muy mordida de y te moda. ayudo. Entonces, Exactamente. los gobiernos municipales y estatales y hasta el gobierno federal se tiene que poner muy bien las pilas para poder otorgar facilidades, ¿no? A los comerciantes, poder otorgar bonos a lo mejor también para los comerciantes, como lo había dicho el presidente, que iba a otorgar bonos para las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que eso es muy importante, otorgarle la facilidad, ¿no? A los comerciantes, otorgar la facilidad a toda la gente que a lo mejor quiere contribuir, ¿no? Quiere pagar los impuestos, quiere decir, a ver, a mí me toca tanto, es tanto, lo pago, pero ahorita en estos momentos, si no tienes un ingreso, menos vas a tener para pagar impuestos. Entonces, si te pongo a ti en una balanza, ¿pagas impuestos o pagas a tu personal? Sabiendo que tu personal también tiene que trabajar y ganar algo para poder solventar a sus familias. Ahí yo, en lo personal, yo preferiría que me pagaran a mí para yo poder solventar a mi familia. De Pues pagar obviamente. un impuesto que al final pues nunca sabes dónde terminan todos los impuestos, ¿no? Al final siempre te dicen unos números chinos que al final nunca llegan y nunca se ven reflejados. Entonces yo creo que se le tiene que empezar a dar la facilidad a todos los comerciantes para que puedan vender sus productos. Al final no tiene nada de malo salir y buscar clientes y buscar y vender tus cosas, porque al final es necesario y es muy importante para todos salir y conseguirlo. Sí, encontrar cómo. Encontrar sobrevivir. cómo. Y ¿sabes qué? Yo siento que no sería mucho trabajo, porque aún recuerdo que en algún tiempo de mi vida, hace años, yo era de esas personas que se iba a tocar en guitarra, ¿no? O sea, como alguna curiosidad de mi juventud, ¿no? Entonces, hablando con los vendedores de dulces, me di cuenta de algo muy curioso, ¿no? Y es que ellos también pagan cierto permiso para poder hacer eso, ¿no? Me decían, no, pues tú traes tu permiso. Y yo sí me quedaba así con cara de, no, pues, ¿qué permiso? Dice, no, pues es que aquí para poder subir a los camiones necesitas un permiso. Y traía su gafetito amarrado en el pantalón. Y sí, decía, no, pues vendedor. Y te decía que vendía, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, y no solo eso, ¿no? Sino que también he vivido cerca o trabajado cerca de mercados de esos tianguis. Igual los tianguistas tienen que les mandamos un saludo también. Exacto, échenle muchas ganas y síganle adelante. Ya pronto se van a abrir los mercados y van a poder regresar a vender, que es lo más importante. Pero ellos también pagan un cierto impuesto para que se les dé un sitio, ¿no? Ellos llegan con el gestor del municipio, ¿no? Con el gestor, bueno, ni siquiera del municipio, del propio mercado, con el gestor del mercado, y le dicen, oye, la verdad me quiero meter a vender, ¿no? O sea, puedo tener un espacio, y el gestor te dice, sí, no te preocupes, tienes esta zona, son como 50, 60 pesos lo que se te cobra por el lugar, y ese dinero lo ocupan ellos para pagar los permisos necesarios en municipio o en gobernación, para poder realizar sus ventas, ¿no? Entonces este es un tipo de impuesto que están pagando los comerciantes en las calles para vender sus productos. Entonces yo digo, si hay estas oportunidades, es como el gobierno se va a tener que poner al tiro por este lado, para decir, bueno, vamos a empezar a tener más informalidad en el comercio. ¿Cómo lo reestructuramos? Y cómo hacemos que ellos, si no paguen en los impuestos completos, mínimo paguen un apoyo
para que no les afecte a ellos, pero también puedan salir adelante en esta nueva situación. Claro, y que al final, como siempre lo hemos mencionado, es cobrar lo que es, ¿no? Exactamente. Cobrar lo que es, porque luego vemos que hay empresas de renombre y son empresas enormes que les cobran un porcentaje chiquito de lo que les corresponde, entonces todo cae a lo mejor en las demás personas. Sí, todo cae en el pequeño contribuyente. Claro, entonces que les deben de cobrar lo que es, ¿no? Y cobrarle a las empresas grandes lo que es. Sí, es por ejemplo, ahorita que dijiste eso, me acuerdo que revisé una noticia sobre cómo ahorita el SAT, como estamos en esta situación tan precaria de necesitamos salir adelante, Claro. están empezando a cobrar a todas estas otras empresas, ¿no? Las que tú dices, que ya les sacaron le lograron recuperar casi 64 millones de pesos de impuestos que no habían pagado en años, o sea... No, y está perfecto. De hecho, hoy tuve la oportunidad de estarlo revisando y eran 64 mil millones de pesos los que adquirió el SAT, millones, ¿cierto? que hasta el ingeniero Carlos Slim pagó por adelantado también. Y es muy importante porque todo esto es lo que nos da el empuje para apoyar a los distintos sectores, ¿no? Nos da el empuje para a apoyar a los distintos, el sector trabajador, y hablando en el turístico, para empujar a lo mejor a empujar otra vez y reactivar el turismo, ¿no? Que es lo más importante, y que al final pues es muy importante en el país. Pues sí, por ejemplo, como el apoyo que se les dio ahorita a las aerolíneas, Claro. para decir, pues va, o sea, yo sé que estás mal, te presto este dinero, tú síguele adelante y al final sé que vas a terminar levantándote cuando esto termine, ¿no? Y claro, que obviamente van a haber aerolíneas que van a quebrar, ¿no? Sí, obviamente. Como también van a haber aerolíneas que van a surgir o a resurgir. Entonces, yo creo que estos estímulos que está dando el gobierno son muy importantes. Son para el turismo, porque lo vuelvo a repetir, es un ingreso muy importante a nuestro país. Yo creo que ahorita todas las secretarías de turismo y todos los medios turísticos piden a gritos que ya regresen todos los turistas, porque sí, ya, al final por favor. es muy complicado estar sosteniendo en un sitio turístico donde no va nadie, ¿no? Sí, no, y luego, por ejemplo, también bueno, es un tema para otra ocasión, pero me encanta esto del ¿cómo se le llama? Del INA y de la Secretaría de Cultura, porque queramos que no, decimos, estamos hablando de turismo, pero la Secretaría de Cultura también es un órgano importante para el turismo. ¿Por qué? Porque tenemos museos, tenemos zonas arqueológicas, tenemos edificios históricos, donde la gente los visita, ¿no? O sea, cuando vas a turistear no solo vas a la playa, no solo vas a zonas naturales, sino vas a conocer la historia de un país, ¿no? Entonces, aquí también vamos a apoyar no solo el turismo, sino la cultura. Apoyando estos dos, apoyas a todo el país porque lo levantas más rápido. Claro, y aparte, como bien sabemos, todos los turistas extranjeros vienen aquí por nuestra cultura, ¿no? Les interesa saber de nuestras culturas milenarias, que en algún otro programa vamos a tocar estos temas. Tenemos las culturas de aztecas, los mayas, los olmecas, los chichimecas, los toltecas, tarahumaras, yaquis, o sea... Entonces imagínate en esos países donde pues realmente no hay, sí hubo cultura, pero no tan milenaria como las nuestras, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en Europa sí, los ingleses, los franceses, podemos hablar a lo mejor desde la invasión de Roma. Pero ya están muy choteados, ¿no? O sea, te soy sincero, claro. O sea, nos lo cuentan desde la primaria y es como, pues a ti te cuentan la historia occidental, ¿no? Ya conoces a todas esas historias. Claro. ¿Qué tanto conoces de tu propio país y qué tanto la gente del extranjero conoce de tu propio país? Y eso es lo importante, porque estás tocando un tema muy, muy interesante, que es a veces como mexicanos no conocemos nuestro país. No conocemos a lo mejor de una cultura, no conocemos a lo mejor de una comida típica, no conocemos a lo mejor de un dialecto, y eso es realmente impactante, ¿no? Porque preferimos a veces irnos a otro lado, a otro país, que conocer el nuestro, y realmente estamos desperdiciando toda la historia que tiene nuestro país. Exacto, y eso me encanta, ¿no? Porque hablamos también un poco sobre el turismo local, ¿no? O sea, cómo pasas de un turismo... incluso podríamos llamarlo de un turismo nacional o de un turismo internacional a un turismo local, porque turismo local no solo significa irme de aquí a Chiapas, irme de aquí a Oaxaca, ¿no? Sino, y aquí en mi propio estado, es irme de aquí al siguiente municipio y saber qué hay ahí, ¿no? O sea, tienes 125 municipios y de esos municipios tienes 18 zonas arqueológicas. Claro. Y no solo eso, sino que tienes toda una riqueza histórica, ¿no? Tienes parroquias, tienes arte, tienes... comida. Exactamente, así rápido. Comida. ¿no? Comida. Entonces es como, bueno, y yo lo veo de esta manera, ¿no? Si queremos incluso reactivar el turismo, es una idea que me vino maquilando en la mañana hoy, es si
vas a apoyar el turismo, apoya el turismo desde tu localidad, ¿no? No puedes salir muy Claro. lejos por la pandemia, pues nada más vete de aquí al siguiente pueblo, a los siguientes 2 pueblos, si tienes, como les digo, tenemos 125 municipios, vete a cualquiera de ellos y con eso ya tienes. Y no solo eso, reactivas el comercio local, reactivas el turismo local y así, a partir de eso puedes Claro que eso apoyar a es lo alguien. importante, ¿no? Eso hay que activar la economía interna de nuestro estado, la economía interna de nuestro municipio. Aquí en el Estado de México hay mucha historia, hay muchos museos, como lo mencionaste tú, muchas zonas arqueológicas que muchas veces no los conocemos, ¿no? Muchas veces conocemos los típicos, ¿no? Los famosos y hasta Teotihuacán ahí. y hasta ahí. Y hasta ahí, ¿no? Hay que conocer un poco más todavía y sobre todo consumir local, porque al final es necesario que conozcamos la cultura, nuestras tradiciones, la gastronomía, porque al final hay mucha gastronomía bastante rica que no lo conocemos. Y es que es algo muy curioso, ¿no? Porque siempre, por lo menos eso es algo muy curioso, que de los estados de la República, así uno de los que dices, está medio feyón, dices, Estado de México, ¿no? O sea, siempre le echas tierra al Estado, bueno. No, a mí me encanta, no, a mí me o sea, encanta, a mí me no, encanta. no me refiero a ti, no me refiero a ti, sino que muchos le echan tierra al Sí, Estado de México. turísticamente es Teotihuacán y nada más. Exacto. Y el centro ceremonial Otomí y hasta ya, ahí. y O sea, ya no te interesa conocer un poco más. Malinalco y todo eso. Claro. Entonces tú dices, bueno, si me meto un poco más a la cultura gastronómica, cultural y turística del Estado de México. La barbacoa de Capulac Por favor, la sopa de milpa. también. No, o sea, son Entonces, también los queremos invitar a que vengan al Estado de México, lo conozcan sus zonas arqueológicas, conozcan sus museos, conozcan la comida también. Si ustedes van a venir, no sé, a alguna parte de la zona de México, del Estado de México, al Toluca, a Metepec, a cualquier lugar, les podemos recomendar unos restaurantes bastante ricos donde yo en lo personal he ido y se come muy bien. Sí. La verdad ya hasta me está dando hambre ahorita, pero con mucho gusto y con mucho gusto les podemos asesorar para ir a distintos museos o zonas arqueológicas cuando acabe la pandemia. Realmente pueden dejarnos sus comentarios aquí o pueden contactarnos por la página de Facebook o Instagram y con mucho gusto les podemos ayudar en lo que ustedes necesiten. Sí, ahora, bueno, pasando a este tema del turismo local y todo eso, ¿tú cómo crees que vaya a estar el turismo después de la pandemia, ¿no? O sea, al final nosotros estamos dando varios puntos, ¿no? El turismo después de la pandemia tal vez se haga un poco más local, el turismo Claro. después de la pandemia va a tener los lineamientos de gelecito, tu cubrebocas siempre y tu sanitización básica, ¿no? Yo creo que va a cambiar en el aspecto del aforo de la gente, ¿no? Al final, yo creo que va a ser el mismo, las mismas personas van a ir a Teotihuacán, las mismas personas van a ir a las diferentes zonas arqueológicas. Lo único que van a cambiar, yo creo que es las autoridades nos van a pedir que usemos el cubrebocas, que usemos a lo mejor los guantes también. Acuérdense que también cuando se recibe dinero o cambio o algo, lo tiene que limpiar también hay y que limpiarse cuidar, y todo, porque al final también por ahí nos podemos infectar. También, yo creo que el aforo también va a cambiar mucho, pero yo creo que las ganas y la energía de ir a conocer algún lugar, Sí. yo creo que van a seguir, ¿no? Hasta yo siento que va a ser más, ¿no? Porque es como llevas Claro. 6 meses encerrado, ¿no? O sea, tú ya te urge correr a cualquier lado. Entonces sí es como... Yo siento que el turismo después de esta pandemia se va a acelerar un poco, pero el problema va a ser, bueno, se va a acelerar, pero en razones de la economía de cada persona, ¿no? Que Claro. significa que, ok, no tengo para irme de aquí hasta Chihuahua como siempre me iba, Claro. pero pues ahora nada más me voy aquí a 2 pueblos, ¿no? O tal vez me voy de aquí O a Ciudad de Puebla. México, o a Puebla. Totalmente de acuerdo y al final yo creo que vamos a empezar a conocer un poco más. Yo creo que esta es una buena oportunidad también para nosotros de conocer nuestras raíces, porque al final tenemos raíces de aquí, Sí, todos sí. somos mexicanos, todos tenemos una raíz a lo mejor azteca, a lo mejor maya, nada de que yo soy español o no, todos somos mexicanos aquí en China, ¿no? Al final yo creo que esta es una buena oportunidad como mexicanos para conocer nuestras raíces, una buena oportunidad para conocer de dónde venimos, ¿no? Porque al final luego ni sabemos de dónde venimos. Exactamente. Al final luego nos los cuentan nuestros papás, pero nunca sabemos de dónde. Siempre se termina como perdiendo ese lapso de la historia, ¿no? De y nuestras siempre raíces. te termina diciendo, no, tú eres descendiente de los aztecas y hasta ahí, ¿no? Y es como... Claro, dale, ¿no? lo clásico, tú eres descendiente de españoles porque tu abuelo o bisabuelo es español, pero al final todos somos mexicanos. Al final aquí yo creo que no hay que hacer nunca diferencias, al final
Eso de hacer diferencias, de no, es que yo tengo una gotita de sangre española, pues no, sigue siendo mexicano. Y al final a mí me da mucho orgullo ser mexicano, y al final a mí no me da pena porque al final es un orgullo ser mexicano, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, obviamente, o sea... A mí me encanta ser mexicano, a mí me encanta ser donde soy, a mí me encanta ser del pueblito donde yo soy originario, y a mí no me da pena. Al final yo creo que esto es lo que la oportunidad, ¿no? La oportunidad de seguir conociendo más de nosotros, seguir conociendo más de nuestras raíces y seguir conociendo más de nuestra cultura. A lo mejor... y lo que deseamos nosotros es como inyectarles esa energía para que vayan, conozcan, prueben. Al final, vida solo hay una, hay que disfrutar, hay que ir a probar, hay que ir a comer, hay que ir a conocer, hay que aprender cosas nuevas de nuestro país que es México, ¿no? Sí, exactamente. Y pues al final yo realmente quisiera pedirte una conclusión final ya para que terminemos este programa. Mi conclusión realmente es muy rápida, simplemente es a partir de estos nuevos o estos grandes cambios que trajo el COVID consigo, y más en el turismo, que yo siento que sí va a ser un punto nodular para ver cómo se reactiva el turismo nuevamente. Me encantaría ver un turismo más local, donde realmente la gente no tenga que irse hasta 5 o 6 estados más adelante o a otro país a ver algo que puede conocer en su país. Y no solo eso, sino que apoyemos a quien más lo necesita en estos momentos, que son artesanos, que son todas estas personas que están ahora sí que hasta abajo de la cadena alimenticia de lo que es el turismo, que son los pequeños vendedores y los ambulantes, y que simplemente yo también espero ver un poco esta reorganización de los pequeños comerciantes en sentido del comercio informal. Esas son mis conclusiones, me gustaría verlo. ¿Y qué más podrías decirme tú? Claro, la verdad es de que mi conclusión es que sigamos apoyando localmente, que sigamos apoyando a los nuestros, que sigamos apoyando a todos los mexicanos, y empezar a conocer, obviamente con nuestras debidas precauciones, ¿no? Acuérdense la distancia, acuérdense el llevar su cubrebocas, su gel desinfectante, todo lo que necesiten para que ustedes se sientan seguros. Al final yo creo que es muy importante estar unidos ahorita, conocer un poco más de nuestro estado, de nuestro país, y estar atento a las indicaciones de las autoridades, ¿no? También es muy importante eso, seguir las indicaciones. A lo mejor, como te lo digo, podemos estar de acuerdo, podemos estar no de acuerdo en otras decisiones, pero al final yo creo que unidos vamos a salir de esta pandemia mucho más rápido, y unidos y con respeto yo creo que vamos a regresar poco a poco, y van a ver cómo van a regresar mejores cosas a nivel turístico, a nivel cultural, a nivel económico, y simplemente seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando y seguir para adelante, no queda de otra. No hay de otra. Pues muchas gracias, familia Conexión. Recuerden, esto fue Podcast Conexión. En esta ocasión estuvo el jefazo de jefazos, el director de Conexión Cultural. Un gusto. Déjenos en las cajas de comentarios si quieren que les tengamos algún otro tema, algún otro tópico que les gustaría que tratemos. Y buen fin de semana, buen martes, buen lunes, según qué día nos vean. Hasta la próxima y nos vemos.